Muy buenas tardes tengan todos. Bueno, yo voy a iniciar este ciclo después de ese almuerzo que estuvo demasiado bueno. Espero que estemos con energía para seguir. Bueno, mi tema ya lo mencionaron. Les voy a hablar un poco sobre herramientas ómicas que nosotros aplicamos para el estudio de microorganismos de la Antártica. Como sabemos, la Antártica tiene varios factores extremos. Nos imaginamos siempre el frío, que esto implica congelación y descongelación, porque no siempre está congelado. Y como vimos en la mañana en la exposición, eso afecta a los microorganismos, esos ciclos, tanto durante el congelamiento como durante el descongelamiento. Ya eso es un reto para la vida. Pero además hay otros factores. Por ejemplo, la Antártica es el continente más seco. Eso quiere decir que tenemos baja disponibilidad de agua para los microorganismos que ahí habitan. Hay alta radiación UV, esto también causa estrés oxidativo. Y a pesar de ello, la mayor cantidad de vida en el continente son microorganismos. Entonces lo consideramos un continente con características poliextremas, o sea, no es solo una, no es solo el frío, sino hay varias características que hacen que los microorganismos que aquí habitan pues tengan que enfrentarlo. Entonces nos imaginamos que aquí hay una diversidad pues única, ¿no? Hay recursos genéticos únicos y diferentes a los que están en otros continentes. ¿Por qué? Bueno, porque además la Antártica está muy aislada. Tenemos la corriente circumpolar antártica y tenemos la corriente de chorro que impide o limita un poco la transferencia de vida o biodiversidad desde otros continentes hacia la Antártica. Entonces además está bastante aislada. Y eso nos lleva a pensar que va a haber una menor diversidad, y de hecho lo vemos con las plantas y los animales. Hay menos plantas y menos animales que en otros continentes. De hecho, más adelante vamos a ver un poco de esto, pero por ejemplo solo tenemos 2 especies de plantas que habitan este continente. Y esto sin duda influye en la microbiota que también habita en el continente. De hecho, varios estudios ya han estudiado esto, y aquí les presento un ejemplo de uno de los más completos que ha salido recientemente, donde se estudiaron suelos de todo el mundo, alrededor de 1.200 muestras, algunas de la Antártica, que cuenta como un continente polar, el Ártico también, y la meseta tibetana, que también tiene condiciones parecidas, y también muestras del resto del mundo. Al comparar estas muestras, efectivamente se nota que en la Antártica tenemos una diversidad bastante distinta, como lo vemos acá. En este análisis multidimensional, los puntos rojos corresponden a la Antártica. Los otros, vean que agrupan, a pesar de que tenemos muestras del Ártico y de la meseta tibetana. La Antártica son los puntos que se alejan un poco más de esta muestra. ¿Esto qué corresponde? Bueno, que resulta que la Antártica mostró que tiene mayor heterogeneidad y menor diversidad. O sea, esto que presumimos ya por las características del continente se ha evidenciado en términos prácticos, que tenemos menor diversidad microbiana y mucho más heterogeneidad. Eso quiere decir que las especies son mucho más específicas de este hábitat que para otros hábitats de la Tierra. ¿Y qué hay ahí? Bueno, tenemos muchas actinobacterias, al igual que el resto del mundo, porque las actinobacterias por sus características y estructuras de resistencia logran adaptarse a muchos tipos de ecosistemas, pero sobre todo tenemos proteobacterias, alfa y gamma proteobacterias, y algo diferente que tiene la Antártica es que la mayoría de los suelos, como nos explicaba en la mañana, las alfa proteobacterias son las que dominan. En el caso de la Antártica son de los pocos casos donde en muchas muestras de suelo la dominancia es de gamma proteobacterias, y esto probablemente tiene que ver mucho con el tema vegetal. ¿Por qué? Porque las alfa proteobacterias generalmente están asociadas a raíces. En este caso tenemos menos vegetación, pues la diversidad varía un poco. También nos preguntamos, bueno, ¿cómo estas bacterias, si son tan únicas y diferentes, qué tienen de único y diferente? ¿Cómo se adaptan a este ecosistema antártico? Bueno, pues hay algunos estudios que ya han elucidado un poco y dado luces de cómo se adaptan. Por ejemplo, las bacterias aumentan el grosor de su pared, pero también su flexibilidad. Por ejemplo, varían las saturaciones en sus lípidos para tener más flexibilidad. Poseen proteínas anticongelantes, justamente para que estos ciclos de congelación-descongelación no afecten sus estructuras. Proteínas cold shock y heat shock, que en los cambios de temperatura se van a activar y van a modificar la actividad transcripcional. Chaperonas moleculares, que van a reducir problemas de plegamiento y agregación cuando la temperatura baja demasiado. También se ha visto, y esto es bastante interesante y bastante único de la Antártica, que hay una alta adquisición de ADN foráneo. O sea, las bacterias incorporan mucho ADN dentro de su genoma. Estos son elementos móviles, islas genómicas, y dentro de esos genes pues contienen genes de resistencia a metales pesados, antibióticos, producción de genes antioxidantes como superóxido dismutasa, por ejemplo.
producción de pigmentos, que estos les ayudan igual con el estrés oxidativo por la alta radiación UV. También se ha visto que acumulan exopolisacáridos y biosurfactantes, que estos les permiten mantener un poco más el agua. Dijimos que la Antártica tiene baja disponibilidad de agua, entonces les ayuda a mantener un poco más la humedad. Y acumulan osmolitos como trealosa, glicerol, sacarosa, que estos previenen la contracción celular y además van a mantener un poco las estructuras y su contenido proteico cuando las temperaturas son bajo cero. Esto se ha estudiado y bueno, aquí les dejo un par de trabajos que han recabado un poco la información que hay al respecto, y esto es lo que resume un poco. Obviamente hay estudios de todo, pero esto resume un poco cuáles son las adaptaciones que han tenido estas bacterias. Y esto se ha estudiado en organismos modelo, porque no todo es accesible y estas bacterias no son fáciles de cultivar. Entonces, por darles un ejemplo concreto, uno de los organismos donde se ha estudiado es Xanthinobacterium. Aquí en este estudio, por ejemplo, se identificó que Xanthinobacterium de la Antártica tiene un genoma que posee 1.7 millones de pares de bases más que los genomas de otras especies de Xanthinobacterium. Y en ese fragmento adicional de genoma, muchos son elementos móviles, como hablábamos antes, de respuesta, regulación transcripcional, de respuesta a estrés. Entonces, esto que sabemos se ha estudiado en organismos modelo. ¿Y cómo hemos llegado a saberlo? Bueno, sobre todo por las herramientas ómicas. ¿Por qué? Porque estos microorganismos no son fáciles de cultivar en laboratorio, no son fáciles de estudiar. Si bien la diversidad es poca, sigue siendo mucho como para cultivar todos los microorganismos en laboratorio. Entonces, Xanthinobacterium, Pseudoalteromonas, Arthrobacter han sido organismos modelo donde esto se ha estudiado, pero claramente estamos en un nivel basal donde no podemos como asumir que todas las bacterias que ahí habitan utilizan únicamente estos mecanismos. Probablemente hay muchos otros que todavía no entendemos ni conocemos, pero las herramientas ómicas nos han ayudado a entenderlos. Y sobre todo, ya que vimos que las bacterias adquieren mucho material genético foráneo y tienen genomas bastante más grandes, pues nosotros, y no solo nosotros, en muchos grupos alrededor del mundo, se ha especulado que las bacterias igual producen compuestos diferentes, compuestos bioactivos que a nosotros nos pueden servir, por ejemplo, en la agricultura, en la clínica, porque dentro de ese genoma van a combinar varios genes y eso va a hacer que su maquinaria metabólica sea distinta y esperamos encontrar cosas diferentes. Y para eso también nos han servido mucho las herramientas ómicas. Entonces, sobre todo la secuenciación del ADN ha avanzado mucho en los últimos años. Obviamente no les voy a cansar con la historia completa, pero sobre todo en la última década hemos tenido avances importantes. Illumina ha bajado mucho sus costos, quizá acá todos o todos han escuchado, han tenido algún acercamiento. Illumina es una tecnología muy accesible. Bueno, de hecho acá tenemos Australomics donde dan este servicio, pero genera unos fragmentos de lectura muy cortos. Entonces, podemos secuenciar, y ya se accedía a secuenciación de genomas bacterianos, pero estos fragmentos cortos nos dan una desventaja cuando queremos estudiar compuestos bioactivos, porque los genes que generan esos compuestos generalmente tienen secuencias repetidas, y estas secuencias repetidas no logramos verlas con secuenciación de Illumina. Entonces, un hito crítico en secuenciación de genomas microbianos fue el acceso a secuencias largas, long reads, que esto llegó con la generación de PacBio y de Oxford Nanopore. Entonces, con esto logramos acceder a genomas completos y además podemos acceder a estas secuencias repetidas y caracterizar genéticamente en mucho más detalle estos microorganismos. De hecho, que fue tan importante que el año pasado en Nature Methods fue catalogado como el método del año, justamente por la cantidad de cosas que se lograron hacer gracias a la secuenciación con long reads. Y en el laboratorio, no me pagan por patrocinio ni nada, pero utilizamos la tecnología de Oxford Nanopore, no utilizamos PacBio porque se nos hace mucho más costoso. Y una ventaja de Oxford Nanopore es que es una tecnología portable, entonces cuentan con estos dos equipos que son bastante accesibles. De hecho los equipos básicamente los regalan, y nosotros tenemos la experiencia de utilizar ambos en la secuenciación de genomas. Cuando salió Oxford Nanopore, bueno, esta tecnología es la única que no genera reads por amplificación, sino que el ADN pasa por un poro y a través de la diferencia en la corriente eléctrica se va haciendo la asignación de pares de bases. Entonces virtualmente podría leer estructuras muy largas. Entonces esto nos ayuda a acceder
a estas secuencias repetitivas que les decía antes. Y una desventaja que tenía en sus inicios, obviamente es una tecnología nueva, requiere optimización, es más cara. También habían menos herramientas para trabajar con este tipo de datos, pero eso se ha ido solventando a través de los años. De hecho, ya este año cambiaron la química y se supone, yo no lo he probado, pero va a llegar a precisión similar a Illumina, lo cual sería muy ventajoso. Pero bueno, con lo que contamos ahora es con eso y gracias a ese avance pues ya hay herramientas que nos ayudan a trabajar con estos datos de forma confiable para ver su calidad, para hacer ensamblajes de genomas y eso nos ha llevado a lograr poder, en bacterias por lo menos, poder tener genomas ensamblados completos, o sea, tener la molécula completa leída en laboratorio y a través de esto pues estudiar con mucha más precisión el genoma. Y dentro de los últimos avances que también nos interesan es que estos long reads no se han utilizado tanto para metagenómica. Es algo que se espera que suceda pronto porque la profundidad, al ser un poco más caro, la profundidad es costosa y por lo tanto en metagenómica nos interesa lograr acceder a estos metagenomas de suelo y poder ver moléculas completas, ojalá, pero esto todavía no se logra, entonces se espera que los long reads, sea PacBio o sea Oxford Nanopore, puedan llegar a esto pronto a un precio accesible. Y bueno, también se han ido siempre desarrollando nuevas tecnologías, una que es bastante prometedora es esta última que está en proceso de revisión aún, que se llama Ultima Genomics, que ellos prometen hacer unos reads un poquito más largos que Illumina a un precio mucho más accesible, de hecho prometen secuenciar un genoma humano por $100, algo así que es un hito igual bastante importante. Entonces la genómica va a seguir avanzando y tenemos que estar actualizados y por lo menos en microbiota pues esto nos ha llevado a acceder a genomas completos y a poder llegar bien a esa diversidad genética que poseen. Y por otro lado tenemos la metabolómica. La metabolómica también ha sido una herramienta importante porque si vemos los genes podemos ver la capacidad metabólica de la bacteria, pero esa bacteria no siempre en el laboratorio se comporta así. Si queremos extraer algún producto bioactivo que sea aplicable en algún área, pues necesitamos saber qué lo produce en el laboratorio. Entonces, con la metabolómica lo que hacemos es extraer los compuestos, analizarlos por espectrometría de masas, que esto básicamente nos genera un patrón de fragmentación, que es como una huella genética de la molécula, y vemos todas las moléculas que produce la bacteria en una condición. Y con esa huella genética pues podemos un poco predecir las estructuras y modificaciones que tendrían esas estructuras según lo que nos dice la información química. Y bueno, el reto final es justamente combinar esta información, porque son mundos que todavía no dialogan mucho, la genómica, la parte de estudiar el ADN con la química. Pero gracias a estos avances recientes y al avance de la ciencia, pues ya hay algunas herramientas que nos permiten integrar esta información, donde si conocemos la información genética, cómo se componen los genes de biosíntesis, y si conocemos además en laboratorio cómo se producen, cómo se fragmentan esas moléculas, pues podemos integrar la información y tener mucho más evidencia de si lo que producen estas bacterias realmente es algo novedoso o diferente a lo que ya se ha estudiado. Entonces, con esto en mente, pues nuestro objetivo ha sido estudiar recursos genéticos microbianos con posibles aplicaciones clínicas y agrícolas, sus moléculas bioactivas a través de caracterización del genoma, del metaboloma de bacterias antárticas y además estudiar algunas aplicaciones de la microbiota antártica. Entonces, acá les voy a contar un poco del trabajo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Como metodologías es un poco lo que ya les adelanté. En laboratorio nosotros tenemos una colección de más o menos 150 bacterias antárticas que hemos aislado por diferentes métodos selectivos para que sean bacterias novedosas o bacterias raras, o sea, métodos que seleccionan bacterias que no crecen regularmente en condiciones normales. Generalmente aplicamos choques térmicos, algunos detergentes, algunos antibióticos para eliminar microbiota, digamos que crece de manera más sencilla y quedarnos con las bacterias que realmente resisten ciertas condiciones de estrés. Después hacemos cultivos de estas bacterias, extraemos los metabolitos, los analizamos por espectrometría de masas y ahí obtenemos el metaboloma. Y la parte genómica la hemos hecho mediante secuenciación híbrida, utilizando tanto secuenciación de Illumina, porque esta nos da mayor precisión en la lectura, y secuenciación de Oxford Nanopore, porque esta nos da los reads grandes. Entonces, en el análisis, cuando integramos esos datos, pues entonces tenemos genomas completos, bastante robustos de las bacterias, y podemos integrar esa información y predecir un poco las moléculas que producirían. Por otro lado, para algunas de ellas hemos hecho ensayos de bioactividad en laboratorio para confirmar si estas moléculas tienen algún potencial bioactivo
Y por otro lado, también hemos, un poco entrándonos en el área de secuenciación de metabarcoding 16S, igual con Oxford Nanopore, que nos da la ventaja de que tenemos reads largos y podemos secuenciar el 16S completo, y eso nos lleva a una asignación taxonómica a nivel de especie. Entonces, les voy a contar algunos ejemplos de estas bacterias y algunas que han sido estrellas y que hemos estudiado un poquito más en laboratorio. Tenemos Streptomyces fildecensis. Esta especie fue descubierta en la Antártica y hasta la fecha solo hay reportes de aislamientos en la Antártica. No quiere decir que solo esté ahí, pero de momento solamente se ha aislado de la Antártica. Nosotros estudiamos su genoma y vimos que posee mayor cantidad de clúster asociados con biosíntesis de moléculas y de metabolitos secundarios. Y dentro de esos vimos que muchos no tenían similitud con otros en las bases de datos, y estudiamos algunos que sí tenían similitud. Por ejemplo, este que es el clúster de actinomicina D. Sabemos que la bacteria produce actinomicina D y tiene todos los genes para producir este compuesto, pero además tiene algunos genes biosintéticos, que son estos marcados con asterisco, que están dentro de ese clúster y que claramente no sabemos exactamente qué hacen, pero eso le pueden dar una diferencia a la molécula. Y por metabolómica confirmamos que se produce actinomicina D, pero que además se producen análogos con un distinto peso, un distinto patrón de fragmentación, que probablemente sean análogos diferentes de la molécula que tiene esta bacteria antártica. Y con base en esta información, integrando los datos, pues podemos confirmar algunas variaciones que puede tener esa molécula. Otra cepa es estas pseudomonas, que nos interesa por aplicación agrícola. Ha mostrado muy buena actividad contra hongos fitopatógenos. Igualmente en esto utilizamos una metodología Osmann, que es de una cepa, muchos compuestos, la cultivamos en diferentes condiciones para ver si producía diferentes moléculas en esas condiciones, y efectivamente encontramos diferentes moléculas, y en el caso que tuvo mayor bioactividad, identificamos una molécula similar a una bananamida, que es un compuesto antifúngico, y además identificamos pues en el genoma el clúster de genes que está asociado con la producción de este tipo de compuesto, que igualmente asociando la información vemos los genes de biosíntesis, pero además muchos genes adicionales que probablemente le dan el elemento diferenciador a esta molécula. Por otro lado, tenemos esta Sphingomona alpina, que nos interesó más desde el punto de vista ecológico, de entender la adaptación de las bacterias al ambiente antártico, porque esta, además de que tenía muchos clústeres que no tenían biosintéticos, que no tenían relación con otros en la base de datos, tenía uno que era un carotenoide, que está también bastante descrito para adaptación, que sí compartía con otras del género. Y al compararlos, hacer un análisis filogenómico de manera muy interesante, para este clúster vemos una agrupación de especies de esfingomonas que son de ambientes similares, del Ártico, de los Alpes, y en otra agrupación vemos las esfingomonas que tienen más relación con suelos asociados a plantas. Entonces, esto nos da un indicio de estas evidencias de que realmente la biosíntesis de ciertas moléculas puede estar asociada a la adaptación al ambiente donde están estas bacterias. Además, en esta también estudiamos el genoma accesorio, porque vimos que a pesar de que es una Sphingomona alpina, o sea, es la misma especie de la primera Sphingomona alpina que se reportó, que fue de los Alpes, tenía muchos genes que la diferenciaban de esta. Entonces estudiamos un poco más en detalle qué eran estos genes, y efectivamente eran genes de adaptación y respuesta a estrés, y muchos de ellos se encontraban en islas genómicas. Este es un mapa del genoma, y lo que está en azul son las islas genómicas, y el genoma de Sphingomona alpina, la primera que se reportó de los Alpes, tiene muchas menos islas genómicas que la bacteria de la Antártica. Y en estas islas genómicas encontramos genes de resistencia a metales pesados, sobre todo algunas transposasas y genes de degradación de compuestos aromáticos. Esta otra cepa es una Rhanella inusitata, que por el contrario en ella encontramos una enzima interesante, que es una beta-galactosidasa, que gran parte de la aplicación industrial de estas enzimas de la Antártica es justamente que resistan temperaturas un poco más bajas. Esta enzima mantuvo su actividad hasta un 62% en condiciones de 4 grados, y cuando estudiamos a nivel genómico vimos que tiene tres genes de beta-galactosidasa, 2 de ellos de la familia GH2, que es la familia de la LAC-Z, y uno de la familia GH42, que esta familia, de forma muy interesante, en la literatura se ha reportado exclusivamente para bacterias que están adaptadas al frío, y todavía no se entiende muy bien cuál es su rol o por qué este gen sería importante en adaptación al frío, pero se expresa de forma constitutiva en estas bacterias.
Y haciendo análisis un poco más detallado de docking molecular y ensayos de actividad in vitro, vimos que el extracto de esta cepa posee actividad comparable a la que poseen la enzima que se utiliza de forma comercial. Y bueno, ya por último, integrando estos datos genómicos y metabolómicos, pues hemos caracterizado los clústeres biosintéticos y condiciones en las que producen ciertas moléculas, algunas de nuestras cepas, no las hemos caracterizado todas, pero ya tenemos algunos estudios donde podemos ver en qué condiciones se expresan los metabolitos. Y ya lo último que les quería contar es que además, bueno, esto es lo que hemos hecho con las cepas aisladas, pero además ahora estamos indagando un poco más en la microbiota de la Antártica, porque la Antártica es como un laboratorio natural y como vimos antes, la Antártica tiene menos diversidad de microorganismos, eso quiere decir que puede ser más susceptible a perturbaciones, porque hay menos redundancia funcional de la microbiota que en otros suelos. Entonces nos interesa mucho estudiar cuál va a ser el efecto del cambio climático acá, porque si esas pocas especies que mantienen la funcionalidad varían, pues van a haber problemas en el futuro. Entonces estamos estudiando un poco con algunos sistemas en colaboración con el doctor León Bravo de la UFRO, que tiene estos open top chambers que modifican la temperatura y aumentan la temperatura exterior, tiene algunos desde hace 10 años. Y vamos a estudiar algunas de las variaciones que estos pueden tener y además establecer trasplantes de esa microbiota, un poco relacionado a lo que hablaba el doctor Matthew Ryan en la mañana, ver si podemos criopreservar parte de esa microbiota y evaluar si podemos extraer parte de esa microbiota y con los métodos actuales cuánto podemos extraer y preservar en laboratorio. ¿Por qué? Justamente porque es importante establecer estos biobancos y ojalá en el futuro que nos sirvan, si tenemos el material criopreservado, tal vez ahora no tenemos una solución de cómo cultivar todas esas bacterias, pero de aquí a 10 años, a cómo van avanzando las cosas, 20 años, pues podamos tener soluciones de cómo volver a hacer funcional esa microbiota que se puede ir perdiendo por efecto del cambio climático. Y bueno, también aplicar algunos usos a la parte agrícola, porque muchos de estos consorcios brindan resistencia a sequía, por ejemplo. Entonces, actualmente con un proyecto anillo del profesor Patricio Arce, estamos evaluando consorcios de estos, asociados a estos trasplantes de la Antártica que puedan mejorar la resistencia a sequía de plantas de poroto. Y bueno, como conclusiones, aunque se ha estudiado cómo se adaptan estas bacterias a la Antártica y las estrategias que utilizan, todavía estamos en una etapa elemental que tenemos que seguir estudiando, pero sabemos que estas bacterias producen compuestos bioactivos diferentes, tienen ese potencial y por lo tanto integrar las técnicas ómicas y lo que conocemos más actualmente como aprendizaje automático nos va a ayudar a entender aún más y a poder indagar estos mecanismos de adaptación tanto para entenderlos ecológicamente como para poder aplicarlo. Y bueno, como agradecimientos al equipo del laboratorio, la doctora Leticia Barrientos, que fue quien primero me recibió como estudiante de doctorado hace algunos años, las doctoras María José Contreras, doctora Carla Leal, que son colegas, y los estudiantes del laboratorio. Y bueno, al CIRGEAC por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Katia, por esa excelente presentación. Tenemos espacio para una pregunta. Si desde el público tenemos una pregunta. Doctora Alba, por favor. Sí, muchísimas gracias por la presentación inspiradora, pero la pregunta es, ustedes evaluaron bacterias, entiendo que arquea no por las dificultades, imposibilidad de producirlas, pero hongos, ¿notaron algo? ¿Se ha hecho algo? Yo sé que no era el objeto de la presentación, pero pues están juntos normalmente. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, los hongos se nos quedan por ahí atrás porque nuestro objetivo ha sido las bacterias, entonces dentro de los métodos selectivos pues tratamos de que no nos crezcan hongos, pero sí nos hemos asociado a grupos que trabajan con hongos de la Antártica. Bueno, allá se estudia bastante, bueno, no bastante, todavía sigue siendo un ambiente poco explorado, pero acá en Chile hay varios grupos que trabajan con plantas, con hongos, con arqueas, de diferentes ambientes. Nosotros enfocamos en suelo solamente. Pero sí estamos asociados con grupos que les interesan los hongos, porque de repente para nosotros era un contaminante y para otra persona es material muy valioso. Entonces dentro del cepario hemos guardado hongos, tenemos por ahí unos como 4 o 5,
Sé que hay uno que, por ejemplo, no hemos logrado identificar la especie, hay una colega que está tratando de estudiarlo más en laboratorio, y tenemos 2 que estamos en proceso de secuenciar. Entonces, los hemos dejado por ahí porque no ha sido el foco y no nos dan las manos para entrar en ese tema porque, bueno, es otro mundo, pero definitivamente igual es un mundo interesante y definitivamente han habido muchos estudios, sobre todo para ver la parte bioactiva, que por ahí se inició, ¿no? Viendo si tienen actividad contra otros hongos, contra bacterias, y igual que con las bacterias, yo sé que se ha reportado mucho potencial y siempre con la misma hipótesis de que producen cosas diferentes al estar adaptados a un ambiente diferente. Gracias.